en la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte. Escuche Radio Anúe MNU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radio Anúe MNU. ¡Ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios! En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anúe, en la casa, en la chamba, en el barrio, Anúe es energía. Radio Anúe MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo, Radio Anúe MNU. ¡Ah, qué buena información para la lucha de los usuarios! En Radio Anúe MNU le ponemos el cascabel al gato. Radio Anúe MNU presenta Diálogos en Desconfianza. Desconfiamos del discurso oficial, confiamos en contártelo. Gracias por acompañarnos a usted que nos ve y escucha y a quienes pronto lo harán. Esto es Diálogos en Desconfianza. Les saluda Marcos Aguayo. Iniciamos. Hoy en Diálogos en Desconfianza conversaremos con Andrés García Ruiz. Él es integrante de la Coordinación Nacional, de la Comisión Negociadora y de la Comisión de Comunicación Social, Prensa y Propaganda de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE. Muchas gracias, Andrés García Ruiz, por estar en Diálogos en Desconfianza, que se transmite a través de Radio Anúe MNU, la voz de las y los usuarios. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marcos, por invitarnos a este programa. Con mucho gusto para responder las preguntas y poder sacar de algunas dudas a nuestros compañeros. Muchas gracias. Bien, pues desde la historia que usted ha vivido, ¿puede contarnos cómo fue que surgió la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE? Bueno, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica nace como una consecuencia del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro que en 2009 desarrolló el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Esto debido a que los usuarios, o más bien el gobierno, cuando decreta la extinción, tenía como interés la privatización de la industria eléctrica, pero también en un acto de simulación imponen a la Comisión Federal de Electricidad en la zona centro del país para evitar que los trabajadores electricistas afiliados al ESME pudiesen en ese momento tener derechos laborales y reclamar la sustitución patronal. En ese contexto es que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal hacen un acto de simulación en donde se le entrega a la Comisión Federal de Electricidad la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro en comodato, que es un contrato de préstamo, y por el cual el gobierno federal y la CFE argumentan que no pueden hacerse cargo los trabajadores electricistas toda vez que no tienen la propiedad de los bienes. Esto evidentemente lo que nos permitió es establecer un principio de generalidad en la ley. Es decir, que si actúa de una forma para unos, para otros tiene que actuar igual. Y entonces, bajo la lógica del contrato de comodato que ellos argumentaban para no recontratar a los trabajadores, es que los usuarios no tienen ninguna obligación con la Comisión Federal de Electricidad de pagar la luz, ¿no? Porque la CFE está prestando, o en ese momento, en 2009, prestaba un servicio de energía eléctrica con una infraestructura que no era de ellos, que estaba en comodato, y por el cual sus facultades estaban limitadas, no podían tener contrato, no podían hacer contrato, y esto motivó a que los usuarios que estaban en un limbo jurídico, en una laguna legal, pues se pudieran organizar a partir de que el sindicato convocó a una huelga de pagos de luz en la idea de oponerse primero al decreto de extinción y también por un proceso de renacionalización de la industria eléctrica y el no pago de luz como una acción directa a esas políticas que estaban implementando los gobiernos en ese momento de Felipe Calderón y posteriormente el gobierno de Enrique Peña Nieto y hoy el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son en sí los objetivos de la ANUE?
Bueno, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene como objetivos, el primero es el borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva tiene un fundamento a partir de la falta de contrato de suministro. Nosotros argumentamos que hasta el día de hoy, hasta 2023, la Comisión Federal de Electricidad no ha hecho ningún contrato de suministro a los usuarios de la antigua Luz y Fuerza del Centro. Esto derivado, primero, de ese decreto, de ese contrato de comodato en el cual se le hizo un acto de simulación para entregar la infraestructura eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Ese contrato estuvo vigente de 2009 a 2015 y en ese marco legal la Comisión Federal no tuvo facultades legales para poder hacer contratos de suministro. Pero también una vez que se reforma la Constitución en 2013 y se establece una nueva arquitectura legal a partir de las leyes que reglamentaron esa reforma, que es la ley de la industria eléctrica, la ley de la Comisión Federal de Electricidad, las disposiciones generales del suministro de la CRE, la Comisión Federal tendría que habernos hecho un contrato en términos del artículo 51, pero no lo hace porque los bienes de Luz y Fuerza en ese momento, en 2016, seguían en litigio porque los trabajadores electricistas no se habían liquidado. Por tanto, la Comisión Federal no podía demostrar la propiedad de los bienes y no pudo hacer contratos de suministro en ese momento. Y además de que la Comisión Federal también cambia su personalidad jurídica, ¿no? Es decir, deja de ser un organismo público descentralizado y se constituye como una empresa productiva del Estado, con patrimonio propio, con un marco jurídico propio. Y en ese marco jurídico nos tiene que hacer contrato, pero como hay un origen ilegal, que es el decreto y que es ese acto de simulación, en 2016, cuando crean una nueva empresa, pues tampoco pueden hacernos contrato. También en ese año, para poder dar paso a la privatización, la Comisión Federal ya no es una sola empresa, sino que se fragmenta en 8 empresas filiales y subsidiarias. Una de esas es la CFE, Suministradora de Servicios Básicos, que se le dieron 2 años para poder operar y empezó a operar en enero de 2018. Pero esta empresa también, en el marco de la ley, tuvo que habernos hecho un contrato. Sin embargo, no lo hace por la misma razón. Es decir, no tienen la propiedad de los bienes de Luz y Fuerza del Centro y no pueden prestar un servicio con una infraestructura que no es de ellos. El día de hoy, a casi 14 años, un poquito más del decreto de extinción, aunque ya hay un proceso de desincorporación de los bienes de Luz y Fuerza del Centro, todavía no concluye el proceso de extinción de la empresa y además la Comisión Federal todavía no tiene la propiedad en general de la infraestructura eléctrica. Y es por eso que hasta el día de hoy no hay un contrato, y ese es un elemento que nos permite plantear el asunto del borrón y cuenta nueva con un argumento legal. Es decir, nosotros no nos negamos a pagar, sí queremos pagar, pero queremos que se restablezca el Estado de Derecho a partir de un contrato de suministro como lo establece la ley. Ese es uno de nuestros objetivos. Hay otros. El otro objetivo que planteamos es la tarifa social justa. Esa tarifa social justa, desde nuestro punto de vista, es una construcción a partir primero de un paradigma distinto al que el día de hoy la reforma energética y los gobiernos neoliberales construyeron una vez que reformaron la Constitución. Porque una vez que reforma la Constitución, la electricidad deja de ser un servicio público y se convierte en una mercancía. Y como toda mercancía, acceden a las mercancías solamente aquellos que pueden pagarla. Nosotros consideramos que la electricidad en la sociedad que nos hemos dado para vivir es fundamental para el desarrollo y el goce de los derechos humanos. Y que si no hay el acceso a la electricidad, entonces esos derechos son violentados. Por tanto, el acceso a la energía eléctrica debe ser un derecho humano. Y entonces nosotros pretendemos que se construya ese nuevo paradigma donde la electricidad es un derecho humano, y ese derecho humano se materializa a partir de una tarifa justa. Es decir, aquello que el actual presidente pregonaba cuando era candidato, pues que pague más el que más tiene, ¿no? Lamentablemente pues se le olvidó lo que decía este personaje, pero nosotros seguimos luchando por eso, ¿no? También nosotros creemos que para que esa tarifa se pueda materializar y pueda el Estado garantizarla, porque además esa es la otra parte, el Estado debe ser garante de la tarifa justa.
Y para que eso pueda suceder, la energía eléctrica debe estar en manos de la nación y del pueblo, ¿no? Es decir, se debe de renacionalizar la industria eléctrica. Y por tanto, nosotros como Asamblea Nacional de Usuarios luchamos, en resumidas cuentas, por el borrón y cuenta nueva, por la tarifa justa, por la electricidad como un derecho humano, por la renacionalización de la industria eléctrica, por echar abajo la reforma neoliberal de Peña Nieto y también en nuestro planteamiento está luchar, coadyuvar a la reinserción laboral de los compañeros electricistas del ESME. ¿Cuántos años tiene la NUE de existir? La NUE se constituye en octubre de 2010, es decir, tenemos ya 13 años de haberla constituido, y apenas el 11 de octubre de este año cumplimos 13 años. 13 años de historia, 13 años donde existe organización, pero desgraciadamente también hay rompimientos. Y esos rompimientos, ¿a qué se debieron? ¿Pudo haber habido la intención de aplicar lo que el gobierno aplica en su momento, de divide y vencerás? Sí, ha habido dos momentos difíciles en la lucha de los 13 años, y esos momentos difíciles se han encontrado en función de los procesos electorales, ¿no? Porque la NUE en sus estatutos establece que es una organización independiente de los partidos políticos, de las estructuras de gobierno, los empresarios, las actividades religiosas, y eso supone que como organización nosotros no participamos de los procesos electorales, es decir, no candidateamos, no apoyamos ningún candidato a ningún partido. Sin embargo, los compañeros de la organización de manera personal, como ciudadanos, pueden ejercer ese derecho, pero nosotros como organización no participamos en esos procesos. Sin embargo, lamentablemente, como en cualquier lucha social, siempre hay gente pues que busca lucrar con las necesidades del pueblo, ¿no? Y lo hace de dos maneras, una puede ser económica y otra puede ser política. Y los dos rompimientos se han dado en función de este lucro político, ¿no? Porque en 2015 unos personajes, un señor que se llamaba Pavel Flores, junto con otros, generan un rompimiento dentro de la organización porque querían llevar a la NUE al proceso electoral interno de 2015. Nosotros no lo permitimos y entonces ellos decidieron salirse del movimiento, incorporarse en aquel momento a lo que era el PRD, y posteriormente como muchos que se asolearon, se volvieron morenos, ¿no? Y ahora están ahí en el movimiento llamado Morena, pero que al final pues lo hacen solamente con esta intención de seguir lucrando políticamente con las personas que tienen una problemática derivada de los altos cobros de luz, ¿no? Ese es un primer momento. Luego, en 2018, lamentablemente, otro grupo de compañeros, cuando estaba el proceso electoral donde el actual presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la silla presidencial, hubo otro grupo que por la vía de este señor Manuel Bartlett, en ese momento senador de la República, y Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, generan un rompimiento interno con un grupo de compañeros que son cooptados por el gobierno federal a partir de estos personajes, en donde se les promete que si se salen de la NUE y se van a las filas de una nueva organización que construyen desde el Estado con financiamiento estatal y con el apoyo del gobierno federal, una cosa que se llama CONUR, ¿no? Pues les iban a resolver el conflicto. Lo cierto es que no les han resuelto nada, pero los dirigentes, digamos que hicieron ese rompimiento interno en la NUE, pues lucraron políticamente con puestos en algunos políticos, ¿no? Con puestos en algunas delegaciones o en algunas secretarías del gobierno federal, ¿no? Esto pues lamentablemente es algo que ha sucedido. Sin embargo, pues no ha rompido la cohesión, la organización, la lucha de nuestra NUE, ¿no? Hace un momento usted mencionaba que uno de los objetivos de la NUE es coadyuvar con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a que ellos recuperen las plazas
que pues les fueron arrebatadas por el gobierno federal en aquel entonces de Felipe Calderón Hinojosa a partir de este decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Pero le voy a citar un sentir de los usuarios de la energía eléctrica. Consultamos a varios y esto coincide con varias personas que son usuarios de la NUE, y le voy a citar a continuación lo que ellos piensan. Ellos dicen: muchas personas escuchan ESME, o sea, Sindicato Mexicano de Electricistas, y enseguida piensan corrupción, que si bien ese concepto se impuso por los medios hegemónicos, no está nada lejos de ser verdad. ¿Le es perjudicial a la NUE aliarse con el ESME? ¿Qué gana la NUE con esa alianza? Ok, bueno, yo creo que ahí hay que tener, nosotros como ANUE tenemos claro que la alianza con los trabajadores electricistas, con el ESME, es una alianza de carácter estratégico, porque dentro de nuestros estatutos planteamos la lucha por la transformación radical de la sociedad, la lucha en contra del sistema capitalista, en la lógica de la construcción de una sociedad distinta en donde nadie se enriquezca del trabajo ajeno. Y nosotros creemos que los trabajadores electricistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, como un instrumento en la lucha de clases, es un aliado de carácter estratégico porque también luchan por esa transformación radical. Y entonces, sí es cierto, o sea, los gobiernos neoliberales generaron una especie de linchamiento contra los trabajadores, en contra del sindicato, y nosotros creemos que la alianza con ellos debe ser de ese carácter estratégico, porque no solamente es una lucha por revertir, digamos, el decreto de extinción, no solamente es una lucha por los altos cobros o por el borrón y cuenta nueva, sino que es una lucha que va más allá, una lucha que busca la transformación de nuestra sociedad, y que creemos que la NUE, como el ESME, como instrumentos en la lucha social y en la lucha de clases, son necesarios para la transformación radical de esta sociedad. Cuando usted señala ellos, los trabajadores, los está mencionando en diversos momentos, entonces tendríamos que hacer una distinción entre los trabajadores y la propia dirección del sindicato, es decir, los trabajadores son quienes luchan, trabajan, se esfuerzan, están en la resistencia, pero la dirección ya no goza de una buena reputación. Bueno, ¿podríamos separar esa parte? Podría ser, pero en este momento yo creo que no, porque al final el Estado mexicano es lo que quiere, ¿no? Es decir, los enemigos de los trabajadores y del pueblo es lo que quieren, generar una división interna dentro del movimiento social, y si bien es cierto, hoy ha habido un desgaste natural en la figura de la dirección del sindicato, pues son los compañeros que estuvieron y que han mantenido la resistencia contra estas políticas neoliberales durante más de 14 años, ¿no? Bien, vamos a una breve pausa y regresamos con Andrés García Ruiz. Él forma parte de la Coordinación Nacional de la NUE, también forma parte de la Comisión de Comunicación Social de Prensa y Propaganda y de la Comisión Negociadora con el Gobierno para alcanzar los objetivos de la NUE. Se están negociando, de eso vamos también a platicar después de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. En Radio NUE MNU le ponemos el cascabel al gato. En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte, escuche Radio NUE MNU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radio NUE MNU. ¡Ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios! En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. ANUE, en la casa, en la chamba, en el barrio, ANUE es energía. Radio NUE MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo, Radio NUE MNU. ¡Ah, qué buena información para la lucha de los usuarios!
En Radio Anue MNU le ponemos el cascabel al gato. Regresamos. Estás escuchando Diálogos en Desconfianza. Seguimos adelante aquí en Diálogos en Desconfianza. Estamos conversando con Andrés García Ruiz, integrante de la Coordinación Nacional de la ANUE. Me gustaría que nos dibujara el panorama de la política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos han comentado que la está rescatando, pero no sabemos si ese rescate es también un rescate privatizador o es un rescate verdaderamente nacionalista. ¿Cómo está esa situación? Porque a partir de eso, pues viene también con ustedes una negociación para alcanzar los objetivos de la ANUE. Pero primero me gustaría que nos dibujara esa parte. Bueno, nosotros... a partir de cómo analizar esta política energética y sobre todo en materia eléctrica, pues vemos que hay un objetivo muy claro por parte del gobierno, que es el rescate de la Comisión Federal de Electricidad como una empresa pública. Nosotros creemos que ese planteamiento en general es correcto. Si se tiene que rescatar a las empresas públicas para dar un servicio público, en donde aparecen algunas contradicciones es en el para qué y el cómo, ¿no? Es decir, ¿para qué se rescata la Comisión Federal de Electricidad? Nosotros creemos que el rescate de la Comisión Federal de Electricidad debe ser para la renacionalización total de la industria eléctrica y que esa renacionalización traiga como consecuencia tarifas justas y que establezca la electricidad como un derecho humano, ¿sí? Y que la electricidad esté en manos de la nación y del pueblo. Ese es, digamos, nuestro objetivo. En esos términos, el gobierno federal busca rescatar a la Comisión Federal, aunque en el discurso dicen que están de acuerdo con nuestro planteamiento, porque si uno escucha las mañaneras o escucha lo que dicen los diputados o senadores del partido oficial, pues plantean la renacionalización de la industria eléctrica, pero cuando uno va viendo, digamos, lo que hacen, porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen, la realidad es que el rescate de la Comisión Federal de Electricidad se limita a un rescate, a un fortalecimiento de la empresa CFE para competir en el marco de la privatización, ¿no? Una privatización que, si bien es cierto, no constituyó este gobierno, es una herencia de lo que ellos llaman la etapa neoliberal, aunque también nosotros creemos que el neoliberalismo no ha concluido, ¿no? Este gobierno mantiene, digamos, una empresa, o dice hay que fortalecer esta empresa pública para que pueda competir en el marco de la privatización, ¿no? Y que eso sí es una diferencia con respecto a la política de Peña Nieto, porque la política de Peña Nieto lo que buscaba era llevar a la Comisión Federal de Electricidad a un proceso de prácticamente de una extinción, en donde operativamente y económicamente fuera inviable para poder desaparecerla, ¿no? En todo caso, mantener solamente a la CFE como un membrete que pudiera dar contratos al sector privado. Hoy con el gobierno de Andrés Manuel eso no es así, es diferente. Sin embargo, digamos, en el fondo, que es los procesos privatizadores, se abrieron dos procesos. Uno es la generación y otro es la comercialización de la industria eléctrica. En la generación, hoy con la compra de Iberdrola, la CFE tiene la capacidad de generación de un 54% de la electricidad que se produce en México. Que eso es correcto, pero nosotros creemos que en todo caso la CFE o las empresas del Estado deberían de tener el 100% de la propiedad de la generación eléctrica. Esto lo hacen con el objetivo de evitar comprar más electricidad a los privados, porque antes de la llegada de Andrés Manuel, los privados estaban produciendo cerca del 62% de la industria de la generación en México. Hoy, digamos, se revierte un poco. Hoy los privados ya no son, digamos, la generación mayoritaria, sino que es la CFE, con la empresa pública, la que genera más. 54%. 54% y 46% los privados. Sí, entonces pasa de un 62 a un 46%. Eso creemos que es correcto. Sin embargo, sigue habiendo un 46% de generación en manos privadas, ¿sí? Y eso, por lo menos Andrés Manuel señalaba en su reforma constitucional
que eso nos iba a tocar, ¿no? Que las concesiones, contratos o cosas que se hubiesen dado en el periodo neoliberal, pues iban a quedar intocables, ¿no? Entonces, en ese es donde no coincidimos. Nosotros creemos que la renacionalización debe ser total, debe ser la industria eléctrica en manos de la nación y del pueblo. Y ese fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, pues pasa también por un esquema en donde su fortalecimiento pasa por tener una fortaleza económica, ¿no? Y entonces hoy hay un sector que es la gran industria, que son los que más consumen energía eléctrica en el país. Los usuarios domésticos, el último dato que teníamos, pues más o menos consumen el 25% del total de la generación nacional. Lo demás lo consume la industria en distintos servicios, ¿no? Puede ser como industria, puede ser en el campo, puede ser digamos, el 75% está diversificado en distintos sectores productivos. Y resulta que las tarifas eléctricas en esos sectores son muy económicas para los grandes empresarios. Ayer mismo Andrés Manuel, cuando planteaban lo de la reforma constitucional, argumentaba que el Oxxo llegaba a pagar tarifas de 2 pesos, ¿no? Mientras las tienditas llegan a pagar tarifas de 8.50, más los intereses, más los impuestos que le cargan a esas tarifas, ¿no? Entonces eso evidentemente para nosotros eso no es correcto. Pero lamentablemente, si no se nacionaliza el total de la generación eléctrica, se mantiene ese mismo esquema, en donde las grandes empresas, que son las que más consumen, pagan poco, y el pueblo, que es el que menos consume, paga mucho. Y eso no se reforma. O sea, el rescate se lo están cargando al pueblo. Así es. El rescate de la Comisión Federal está cargado al pueblo a partir de las tarifas eléctricas impuestas, porque las tarifas eléctricas, aunque bien es cierto que Andrés Manuel dice que no han subido, o que han subido solamente en términos del índice de precios y cotizaciones, eso es cierto. Pero la bronca es que cuando llegó Andrés Manuel, una inmensa mayoría del pueblo mexicano no podía pagar las tarifas eléctricas generadas por los neoliberales, ¿no? Que se incrementaron hasta en un 500% en la era neoliberal. Es decir, este gobierno ya no le hacía falta aumentar más las tarifas, ya eran impagables cuando llegaron. Y la cosa es que Andrés Manuel, cuando estaba en campaña, prometió bajar esas tarifas. Y hoy no han cumplido porque en el fondo su política es una política de nacionalización a medias, ¿no? O de privatización a medias, en donde una parte del pastel de la industria eléctrica está en manos privadas y otra parte en manos públicas de la Comisión Federal, pero en un esquema legal en donde siempre se favorece al gran capital que está en esas grandes empresas, ¿no? Es decir, en donde esas grandes empresas pagan muy poquito y el pueblo paga mucho. Entonces, esa es, digamos, la política energética, aunque en el discurso digan otra cosa. La realidad es que podemos observar que hay cosas positivas, pero que no hay una transformación como nos planteó, ¿no? Nos planteó este gobierno que iba a haber una transformación radical. Y por lo menos en materia eléctrica no vemos una transformación radical, porque es mantener la industria eléctrica privatizada, aunque sea en parte, ¿no? Y eso mantiene las actuales condiciones que hacen impagable la luz. Me recordó mucho al sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari le cambia la ideología al PRI, le llamó liberalismo social, pero llega en aquel entonces, en la década de los 90, en el derrumbe de la Unión Soviética y con Gorbachev, pero se hablaba de la perestroika. Y en la perestroika era esa cuestión de combinar lo privado con lo público, y se hablaba que era lo necesario en aquel entonces y que era lo mejor que pudiera pasar, ¿no? Esa mezcolanza entre capital privado y capital público. Y Salinas aquí en México le llamaron la Salinastroika. Pues bien, realmente es una continuación de la Salinastroika, pudiera ser a la AMLOstroika, ¿no? Porque al final de cuentas está usando ese término, es mezcla de recursos públicos con recursos privados. Es un rescate, pues a medias, privatizador en el fondo, donde le carga a los usuarios domésticos el costo
de ese supuesto rescate, que al final de cuentas no lo es. Así es. Bien, y bajo ese esquema que se antoja bastante complicado, ¿cómo están las negociaciones entre ese gobierno que apuesta a ese supuesto rescate, ¿sí?, y a cumplir los objetivos de la nube? ¿Cómo están las negociaciones? Okay. Este gobierno ha intentado desde el inicio, evitar primero evitar la negociación y salirse de esta negociación, ¿no? Es decir, desde que este gobierno llegó en 2018, nosotros teníamos un plantón en la Secretaría de Energía que ya tenía 6 meses. El 3 de diciembre del 2018, una vez que toma posesión la secretaria de Energía, Rocío Nale, en ese momento, con una movilización y una mesa de diálogo con esta secretaria de este nuevo gobierno, hubo un compromiso por parte de ella de que en 15 días, así lo dijo, así como Fox, hoy. Ah, sí, son así, muy parecidos. Así lo hizo esta señora Rocío Nale. Dice, en 15 días vamos a citar al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, donde la Secretaría de Energía es mayoría, y entonces vamos a darle una solución de fondo al conflicto del borrón y cuenta nueva y la tarifa justa. Tenemos ya casi 5 años de eso, no se ha cumplido, ¿no? Pero lamentablemente, una vez que sucede este proceso, es decir, de que hay un compromiso por parte del gobierno de darle continuidad a la mesa de negociación que se tenía con el gobierno anterior, y además un nuevo compromiso de que en pocos días iban a darle una solución de fondo al conflicto, pues ya después de eso el gobierno federal buscó torpedear nuestro proceso, cooptando a estos personajes que yo comenté hace ratito, sacándolos de la organización con promesas de trabajo a algunos de sus líderes en algunas dependencias de gobierno, y con el financiamiento también del Estado mexicano a esos grupos en contra de la nube, ¿no? Pero una vez que hacen eso, la Secretaría de Energía trata de romper la mesa de negociación que se tenía colocada, y esto nos obligó a una movilización muy fuerte durante los últimos meses de diciembre de 2018 y los primeros meses de 2019, que no fue hasta septiembre o agosto del 2019 donde logramos restablecer la mesa de negociación con este gobierno en la Secretaría de Gobernación, con la presencia de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal, la CFE y la Fiscalía General de la República, en donde el gobierno mexicano, a nombre de todos los representantes de las dependencias, y la Secretaría de Gobernación como representante de este gobierno, pues reconocen todo el marco de acuerdos anteriores al proceso con los gobiernos pasados, toda vez que nosotros señalamos que los acuerdos no son con las personas, sino que esos acuerdos son con la institución, con el gobierno federal, y el gobierno pues no tuvo otra que reconocer todo ese proceso de negociación. Sin embargo, una vez que se establecen mesas de negociación o mesas de trabajo para dar continuidad a cada uno de los pasos de la negociación, el proceso de negociación contempla cómo resolver, digamos, de manera inmediata el asunto del borrón y cuenta nueva, y eso se plantea por 2 formas. Una, primero hay que dejar de seguir acumulando deuda, y entonces dijimos, bueno, nosotros no nos negamos a pagar, queremos pagar, pero nos tienen que regularizar con un contrato de suministro. Entonces el gobierno federal reconoce que no hay contrato de suministro, y ante el reconocimiento de la falta de contrato de suministro plantea la regularización con un contrato, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos comprometido a que una vez que se regularice empezamos a pagar la luz, ¿no? Y entonces esto evitaría que se siga acumulando la deuda. Pero dijimos, bueno, pues en el caso de que existiera una deuda, esa deuda se constituiría en una cartera vencida desde el momento que se firma ese acuerdo hasta el fin del conflicto, es decir, hasta que el gobierno te regularice, ¿sí? Y esa cartera vencida, según los acuerdos, plantean pues un trato tal que busque la condonación total de la deuda. En esos términos se firman minutas para desarrollar todo un proceso que nos lleve al borrón y cuenta nueva y a la regularización de los servicios.
y además, bueno, un planteamiento sobre la tarifa justa que tiene que ver con una iniciativa ciudadana de ley que metimos al Congreso para establecer la electricidad como un derecho humano, ¿no? Pero bueno, en ese contexto también se planteó una tregua, es decir, mientras estamos sentados negociando y dialogando, la CFE no va a cortar, no va a hostigar, no va a intimidar, no va a reprimir, no va a judicializar, ¿no? Cosas que lamentablemente no han cumplido. Todo esto que te estoy platicando no lo han cumplido. En todo momento lo que han buscado es salirse de los acuerdos, intentar no reconocerlos o darle la vuelta a la negociación para llevarte a un marco de acuerdos distinto, ¿no? Primero, una vez que se establecen mesas de trabajo concretas, una mesa que se llamó así para el borrón y cuenta nueva, de carácter jurídico, en donde iba a estar la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la NUE. Esa reunión se citó para el septiembre del 2019, y una vez que se instala la mesa, la Secretaría de Energía no llega a la mesa, ¿sí? Y esto nos obligó a movilizarnos a la Secretaría de Energía, y casi un año después logramos sentar al representante de la Secretaría de Energía, a pesar de que había un compromiso de Rocío Nale de darle salida a este conflicto en 15 días, ¿no? Una vez que logramos sentar a la Secretaría de Energía, la Comisión Federal se declara que no tiene facultades para negociar en los términos que habían firmado y se levantan de la mesa. Posteriormente, el asunto de la tregua también supone la eliminación de las carpetas de investigación que existen en contra de nuestro movimiento. El día de hoy tenemos un promedio de más de 300 carpetas de investigación, en donde había un compromiso de la Comisión Federal de retirar esas denuncias para evitar judicializar el conflicto y no perseguir políticamente a los usuarios que están en esta huelga de pagos, ¿no? Sin embargo, pues esto, aunque prosperó un poco con la Fiscalía, sí se sentó, estuvimos revisando las carpetas, estuvimos viendo cuál era el estatus de las carpetas, y hubo compromisos de parte de la Comisión Federal para retirar las denuncias en los términos donde había querella y podían hacerse retiradas, y había compromisos de la Fiscalía para evitar pues que hubiese detenciones de nuestros compañeros, ¿no? Pues lamentablemente, una vez que llega la pandemia a México, ese proceso se queda truncado, ¿no? Porque ya no hay posibilidades de tener reuniones, porque lo primero que se hizo fue pues quédate en casa y el distanciamiento social, y esas medidas lo que permitieron es que no hubiera mesa de negociación durante el 2020, ¿no? Finales de 2019, bueno, sobre todo realmente ya en febrero de 2020 y todo 2020 no hay mesas. Una vez que salimos del punto más álgido de la pandemia del COVID-19, pues nos encontramos con un gobierno federal que endurece su postura y que quiere cambiar el marco de negociación y que nos plantea que va a negociar caso por caso, ¿no? Es decir, uno por uno, y que a cada usuario le iba a dar algunas alternativas de pago, ¿no? Cuando aquí el fondo es que no hay contrato. Entonces nosotros, evidentemente, ante eso nos vimos obligados a escalar también la movilización y la protesta, y en ese contexto venimos desarrollando un proceso de construcción del Movimiento Nacional de Usuarios y un proceso de articulación a nivel nacional que llamamos la Jornada Nacional que articula las luchas actuales, que permitió desarrollar una actividad muy fuerte durante este año a partir de foros regionales y estatales, por lo menos en unos 10 u 11 estados de la República, con organizaciones con las que estamos construyendo el movimiento nacional en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, etc. Y la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla, en donde estuvimos pues tratando de articular un movimiento con otras fuerzas que no necesariamente tienen como demanda principal la electricidad, pero que entienden que el enemigo de todos es el mismo, ¿no? Que es el sistema, que es el capital, y que el Estado mexicano y que su gobierno
son instrumentos de ese sistema y de sus dueños del dinero que los utilizan en contra de la población en general, ¿no? Entonces, eso se vino desarrollando, y también venimos desarrollando una jornada nacional, una campaña nacional por 1 millón de firmas, que todavía tenemos vigente y que pretendemos en enero del próximo año entregar tanto al gobierno federal en Palacio Nacional, a la Cámara de Diputados y al Congreso, nuestras peticiones respaldadas con 1 millón de firmas. También estuvimos escalando desde hace más de 2 años. Tenemos una actividad mensual al Zócalo de la Ciudad de México, al Palacio Nacional, una movilización. Pero a partir del mes de junio decidimos establecer plantones en el Palacio Nacional, en el Zócalo, frente al gobierno, frente a Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que cumpla pues con lo que prometió cuando era candidato, ¿no? Porque en realidad todas esas organizaciones que están dando la pelea al día de hoy, que luchan, son organizaciones que acompañaron al actual presidente durante más de 18 años en su lucha por llegar a la presidencia, y a las cuales este presidente les prometió resolver las problemáticas sociales, ¿no? Y que el día de hoy no ha cumplido. Entonces, evidentemente, lo que nosotros planteamos ahí pues era una audiencia pública con Andrés Manuel López Obrador, para exigirle, pedirle que resuelva las demandas no tan solamente de la ANUE, sino en general del movimiento social que ha desoído durante más de 5 años, ¿no? Y que esto nos permitió restablecer la mesa de negociación y reencauzarla hacia los acuerdos originales, esos acuerdos donde se plantea la regularización, el trato de la cartera vencida para la condonación total, que es el borrón de cuenta nueva, y es en lo que estamos, ¿no? En tratar de reencauzar esa mesa de negociación, pero eso ha sido, digamos, muy complicado, porque este gobierno ha puesto muchas trabas para evitar cumplir lo que firmó, primero, y segundo, ha intentado llevarnos a una negociación distinta a la que firmó, ¿no? Nosotros hemos logrado restablecer el proceso en los términos originales de la negociación, pero sí ha sido pues con un esfuerzo mayor, ¿no? Claro. Vamos a una breve pausa y regresamos con Andrés García Ruiz, integrante de la Coordinación Nacional de la ANUE. En un momento regresamos. Pausa promocional. En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte. Escucha Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En la protesta, en las marchas, en los plantones. Escucha Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Anue en la casa, en la chamba, en el barrio. Anue es energía. Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo. Radio Anue MNU. ¡Ah, qué buena información para la lucha de los usuarios! En las raspaduras cerebrales, Radio Anue MNU. ¡Ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios! En Radio Anue MNU le ponemos el cascabel al gato. Regresamos. Estás escuchando Diálogos en Desconfianza. Regresamos con Andrés García Ruiz, integrante de la Coordinación Nacional de la ANUE, de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, donde nos ha narrado todo un panorama muy complicado del estatus de la negociación de la ANUE con el gobierno federal, teniendo muy en claro que el gobierno federal lo único que está haciendo es administrar el conflicto, no resolverlo, un conflicto que se inicia, un conflicto privatizador que se inicia con Felipe Calderón,
lo continúa fuertemente Enrique Peña Nieto y hoy lo mantiene y lo administra Andrés Manuel López Obrador en beneficio del gran capital, en beneficio del capitalismo. Y pues es complicado, ya nos ha señalado toda la serie de iniciativas y de, pues digamos, de reinvención de la lucha social, de cómo hacerles, si recurrir a plantones y hacer X, Y o Z cosa para poder resolver el conflicto que el propio gobierno inició, que fue con el de Calderón y que solo está administrando y que no quiere resolver. Pero también aquí es muy importante señalar algo, que no han logrado romper a la NUE. No han roto a la NUE a pesar de que el gobierno siembra el divide y vencerás. Y a mí me parece que la NUE en este caso ha construido también su identidad. ¿Crees que lo ha logrado? ¿Crees que se ha fortalecido o falta algo? Bueno, sí se ha fortalecido, se ha consolidado el proceso de la NUE, es decir, hoy es una organización que por lo menos de manera muy constante se moviliza en la Ciudad de México y además es una organización que articula la lucha a nivel nacional. Es decir, hemos logrado a partir de esta jornada nacional observar que hay interés de las organizaciones en los estados de la República de acompañar a la NUE y al mismo tiempo de hacerse acompañar por la organización en la exigencia de sus demandas. Es decir, sí hemos logrado consolidar este proceso porque al final la NUE, digamos, su fortaleza radica primero en la lucha en el territorio, ¿no? Es decir, en el pueblo, está arraigada en el pueblo la NUE, es un proceso de construcción en la colonia, en el barrio, en el pueblo, donde la misma sociedad que tiene estas problemáticas de altos cobros, de abusos por parte de Comisión Federal, pues buscan una salida, pero que al final van generando un proceso primero de integración a la NUE, de formación, de información, y esto va generando identidad entre los compañeros, ¿no? Es decir, que nosotros creemos que sí hay un proceso de fortaleza en nuestro movimiento. Es cierto que todavía nos falta, ¿no? Pero que nosotros estamos pues reestructurando constantemente nuestra estructura en la idea de que necesitamos fortalecerla, porque nuestro objetivo no solamente es el borrón y cuenta nueva de la tarifa justa. Nuestro objetivo es renacionalizar la industria eléctrica, que la electricidad sea un derecho humano, y eso supone una lucha contra este sistema, ¿no? Y entonces entendemos que la lucha es larga, que es difícil y que tenemos que prepararnos lo mejor posible para poder enfrentar las adversidades que nos presente la lucha. Bien, según el señor Juan Carlos Escalante Aguilar, integrante de la Coordinación Nacional, 8 de cada 10 personas que integran la NUE son adultos mayores. Usted es muy joven. ¿A qué atribuye la poca participación de jóvenes y cómo incentivarlos a participar en la NUE? Bueno, lamentablemente la sociedad como hoy está, es una sociedad en donde primero la problemática, como el recibo llega a nombre de la persona que es dueña de la vivienda, pues normalmente los dueños de la vivienda son los abuelos, porque hoy, digamos, con el empobrecimiento que ha habido de las personas, de la sociedad en general, pues es muy difícil que los hijos, los nietos puedan adquirir una vivienda, ¿no? Y eso también hace que el asunto del recibo se mantenga en la persona de hace 2 generaciones, que es la dueña de la tierra y de la casa, ¿no? Eso es un primer factor, es decir, el empobrecimiento general y el hecho de que hoy cada vez menos las generaciones pueden acceder a una vivienda, hace que pues el que es el dueño de la vivienda pues asuma la responsabilidad. Pero también el otro factor es que hay una apatía generalizada sobre todo de las generaciones más jóvenes, ¿no? Si las generaciones más jóvenes hoy con el teléfono, con los instrumentos que tienen a su alcance, pues también creo yo que los tienen un poquito más distraídos, ¿no? Más adormecidos, y esto hace que no se involucren en ninguna lucha, ¿no?
y pues esto evidentemente hace que no solamente la NUE, yo veo que en general el movimiento social pues no tiene una cantidad enorme de jóvenes, ¿no?, que esté dando la pelea, salvo digamos en ese contexto de donde se les da recursos a partir de una tarjeta, ¿no? Es decir, pero más allá no hay procesos de organización de jóvenes. Nosotros como ANUE tenemos una comisión, que es la comisión de jóvenes, y estamos tratando de reestructurar esa comisión pues para llamar a los hijos, a los nietos de nuestros compañeros a integrarse a la lucha, ¿no? Evidentemente eso va a ser muy difícil, pero también sabemos que es algo necesario, porque la lucha, como yo explicaba hace rato, va a ser larga. Necesitamos trabajar en que esos jóvenes hijos, nietos de nuestros compañeros vayan integrándose poco a poco a este proceso, ¿no? No sabemos en qué momento habrá un relevo generacional en la organización. Usted ha destacado por su participación política y mediática y en otros temas. ¿Se ve como dirigente principal de la NUE o fortalecería la participación popular de los usuarios en la toma de decisiones? Es decir, vamos a utilizar un término de usuarizar la NUE. Bueno, nosotros... Es decir, la toma de los usuarios. Yo creo que eso ha venido ocurriendo. O sea, la NUE, un primer momento fue una creación, un llamado de los trabajadores electricistas, y como cualquier organización, o como cuando nace, requiere de la tutela de otros, ¿no? Y sí, en un momento la NUE era tutelada por los compañeros electricistas, pero también la NUE, teniendo claro que los que estamos aquí, la mayoría son usuarios de la industria eléctrica, pues tienen la necesidad de resolver sus demandas, y por tanto tienen no solamente la necesidad, sino la responsabilidad de tomar decisiones en función de cómo conducir la lucha por concretar sus demandas y llevar a la victoria a su organización. Entonces sí, la NUE ha venido teniendo ese proceso en donde cada vez más son los compañeros que no vienen del sindicato mexicano de electricistas los que han asumido la responsabilidad. Por otro lado, en términos de la dirección, como dices, principal, no, porque la NUE es un órgano colegiado, ¿no? O sea, la NUE toma sus decisiones no en la figura de una persona, no toma sus decisiones solamente, digamos, de manera vertical, sino que toma sus decisiones a partir de la discusión en la Coordinación Nacional y en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional de la NUE se va a desarrollar el próximo 11 de enero, en donde vamos a discutir, primero hacer un análisis de la situación actual, política, económica, etcétera, que vive el país y a nivel internacional, y esto nos va a llevar a construir un plan de acción para el próximo año. Lo que hace la Coordinación Nacional es, entre Asamblea Nacional General y Asamblea Nacional, instrumentar lo que la Asamblea mandató, ¿no? Es decir, nuestra toma de decisiones es de esa característica. De manera horizontal. Bien, ¿algo más que deseas agregar? ¿Un mensaje de los usuarios de la energía eléctrica? Pues primero agradecer el espacio. Creemos que construcción de la radio de la NUE y el MNU es necesaria, porque es una forma de llegar a nuestros compañeros internamente, es una forma de que nuestros compañeros tengan una información pues precisa, veraz de lo que estamos desarrollando, y que esto permita disipar dudas y también nos ayude a la formación, a la capacitación, al mismo tiempo que motive a nuestros compañeros a la lucha, ¿no? Nosotros agradecer a ustedes, todos los compañeros del equipo técnico, por lo que están desarrollando, pero también invitar a nuestros compañeros de la NUE a seguir de manera cotidiana este esfuerzo que estamos desarrollando desde la Comisión de Prensa, porque debe ser ese instrumento que nos permita informarnos de lo que sucede de manera oficial dentro de nuestra organización. Muchas gracias.
Muchas gracias a Andrés García Ruiz, integrante de la Coordinación Nacional, de la Comisión Negociadora y de la Comisión de Comunicación Social, Prensa y Propaganda de la NUE, por su presencia y participación en Diálogos en Desconfianza. Necesitamos de su ayuda. Ayúdenos a promover, difundir y compartir este programa a través de las redes sociales, principalmente en WhatsApp, en Telegram, para llegar a cada teléfono de las y los usuarios y sus familias y amistades. Muchas gracias por habernos acompañado en los controles técnicos. Eduardo Alaniz en la producción, Marta Templos Miranda, Susana Guiar Cariaga, Diego Alejandro Pineda Pastrán, Jesús Ramírez Asensio, María del Consuelo Viruegas Burgoa, Victoria Salinas Martínez y a Daniel Pineda Millán. Muchas gracias principalmente a usted que nos vio y escuchó. Esto fue Diálogos en Desconfianza a través de Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. Se despide de usted Marcos Aguayo. Hasta la próxima. En la chamba, en tu casa, en el barrio, en el transporte. Escuche Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En las raspaduras cerebrales, Radio Anue MNU. ¡Ah, qué buena medicina para la lucha de los usuarios! En la protesta, en las marchas, en los plantones, escucha Radio MNU, la voz de las y los usuarios. Anue, en la casa, en la chamba, en el barrio. Anue es energía. Radio Anue MNU, la voz de las y los usuarios. En la energía, el territorio, en la educación, para el agua, para la justicia, para el trabajo, Radio Anue MNU. ¡Ah, qué buena información para la lucha de los usuarios! En Radio Anue MNU le ponemos el cascabel al gato. Radio Anue MNU presentó Diálogos en Desconfianza. Desconfiamos del discurso oficial. Confiamos en contarte.